la necesidad de un baterista. ¿Ya? Así que vamos a poner ahí, están abiertas las matrículas para la área musical. Siempre nos faltan músicos. Porque además de repente los músicos se hacen amigos y salen juntos. Y eso es lo peor, que salgan juntos los músicos. Sí, no te rías, Jonathan, por favor. ¿Ya? ¿Ok? ¿Me entiendes? Y salen juntos y feliz de la vida. Y claro, si aunque yo tuviera 30, si los 30 salen juntos, ¿de dónde voy a sacar? Bueno, pero ocurrió en esta ocasión, ¿no? Y espero que en otra ocasión no ocurra. ¿Por qué no salen? ¿De cuánto? El 28 de diciembre salen de vacaciones. ¿Ay? Ok, pero usted ve la necesidad. Mayormente es eso. Y esto pasa muchas veces en el año, hermano. Ya, muchas veces. Incluso algunas veces hemos tenido que pedir músicos que conocen por ahí, porque los músicos se conocen. ¿Ya? La gente se conoce entre ellos y a veces van a parchar, como dicen ellos, pero lo hacen de buena manera porque son hijos de Dios también. Pero bien, en este sentido, entonces me voy a tomar de esto para que usted pueda entonces, tanto en las voces como también, ¿cierto?, en los instrumentos. Está abierto todo lo que tiene que ser, ¿cierto?, en el área ministerial para que nos ayude acá arriba, en la parte coral, ¿cierto? Voces masculinas son pocos. Está este bendito Max y está el bendito Nico, ¿no? ¿Cierto, Nicolás? Entonces son los únicos dos varones que tenemos en las voces. Y yo creo que deben haber más. Ahora, hay algunos que tocan también cantan. Y cantan bien. Pero a veces no lo podemos usar en todas, ¿no? Entonces en ese sentido también y participa más de la hermandad. Así que para que usted vea la necesidad que tenemos, ojalá usted quiera y este año se pueda, ¿cierto? Ahí en último caso, si tiene ya gracia para algunas de las cosas que he mencionado, poder dar, ¿cierto?, la audición para este fin de mes de febrero ya, ¿cierto? Ya estamos hablando de febrero. Y si no, ¿cierto?, en la escuela Dore está abierta también para que empiece a practicar, ¿cierto?, ya sea guitarra, lo que a usted le gusta, porque siempre tenemos necesidad. Ojalá usted nos pueda ayudar en eso, ¿ya? ¿Cierto? Así que las matrículas están abiertas y van a poder, durante las reuniones van a estar dando los esposos. ¿Ya? Eso es. Y este domingo tenemos Santa Cena y Día de Misericordia. Ya, ojalá usted no se olvide, ¿cierto?, de ayudarnos, de bendecirnos, ya con su paquete de mercadería. Ojalá lo pueda hacer, ¿no? Algunos llegarán, no sé si llegarán a los cultos durante este fin de semana. Bueno, vamos a ver, ojalá podamos, ¿cierto?, tener la bendición y cubrir esta necesidad que se hace y que es tan puntual. Que las necesidades nunca terminan. Usted no deja de pagar luz porque es enero o febrero. Usted paga luz igual. Gastará más, gastará menos, no lo sé, pero gasto siempre hay. Así que nuestras necesidades siguen igual como iglesia, en todas las áreas, ya, y en esta área entonces de la mercadería. Ojalá usted pueda también no olvidarse, ¿cierto?, de traer y bendecir durante este día domingo 3 de febrero. Ya, eso es, para que nos considere entonces el poder traer. Ojalá no se le olvide. ¿Ya? Además, tenemos, cierto, que recordar el martes, tenemos tiempo de oración, seguimos con eso. Este martes estuvo lindísimo. Aunque no habíamos demasiado, una presencia del Señor maravillosa, de verdad. Yo quedé sorprendido, la gracia de su Espíritu en medio nuestro. Ahí fue muy, muy lindo, muy rico el momento. Y los varones presentes, ¿no? Ellos estaban ahí y pudimos también usar a jóvenes y algunos adultos, ¿cierto?, para que el Señor nos ayudara. Así que Dios les bendiga y ojalá les invito y quiero seguir invitando. Entonces, obviamente que los que salen de vacaciones, pásenlo bien, disfruten, ¿cierto?, el cuidado que siempre debe haber para esto. Niños, vayan a clase, ¿ya? Vayan a clase los niños, ¿sí? ¿Hay niños, no? Bueno, yo voy a clase, vaya, ¿ya? ¿Cierto? Los que hay, que vayan, ¿ya? Y nosotros vamos a la palabra del Señor. A la palabra del Señor, ¿ya? Hemos estado desafiados por el Señor a través de una palabra, ¿ya?, que nos provoca a compartir, que nos provoca a proyectarnos y ser otros también, en otros, proyectarnos en otros, en las cosas espirituales, las cosas del Señor, ¿no? Tratar de llevar el Evangelio, de tratar de que otros también puedan reconocer a aquel que nosotros reconocemos como el Señor de nuestra vida. Es aquel que es nuestro Salvador, ¿no? Por lo tanto, entonces, en esta forma y en esta manera, entonces, vamos a entrar un poquito. Yo les había dicho, cuando recién empezamos a hablar y a conversar, que en algún momento íbamos a ver el libro de los Hechos y ahora vamos a ver algunas cosas importantes. No voy a hacer un estudio, pero sí algunas cosas que me parecen interesantes y vamos a estar un buen rato pegados, sí,
en el libro de los Hechos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la primera generación la que se multiplica. ¿Ya? ¿Cierto? Los discípulos no se multiplicaron estando con Jesús. La gente iba detrás de Jesús, 5.000, ¿cierto? 4.000, ya, la gente iba detrás de Jesús. Pero Jesús sabía que muchos de ellos no iban a ser discípulos de él, ¿ya? Porque así pasó, ¿ya? Los antecedentes bíblicos no nos arrojan que la gran cantidad que estuvo allí, ¿cierto? Siguiendo los pasos de Jesús, luego fueron aquellos seguidores, ¿ya? No nos dice la Escritura, no nos señala, ¿ya? Podemos pensar, sí, que muchos de varios, José de Arimatea, Nicodemo, ya, otros principales estuvieron y siguieron a Jesús, ¿ya? Y siguieron a Jesús. Bueno, nosotros vamos a ver entonces algo que el Señor empezó a hacer y empezó a enseñar. Creo que eso es muy importante para que las generaciones se multipliquen y para que nosotros realmente podamos tener el deseo y la necesidad de compartir lo que Dios nos ha dado. Yo no sé cuántos de ustedes en forma normal, permanente, natural, comparten de las cosas del Señor. Levánteme la mano, por favor. Usted que habla siempre del Señor y por cualquier cosa usted ahí está hablando del Señor. Levante la mano, por favor. Sí, es un buen grupo. Bien, entonces, mejor todavía. Esto nos va a ayudar mucho más para seguir entonces haciendo y que mucha gente, ¿cierto?, este año se sume a este lugar, porque también eso es importante, ¿no? ¿Cierto? Sé que muchas veces uno comparte en el trabajo, en cualquier otro lugar, pero también es importante a lo mejor atraer y que nosotros tengamos también esa bendición del trabajo que usted hace, que lleguen esas almas a este lugar, ¿ya? Entonces, vamos a ver en esta hora el libro de los Hechos en el capítulo 1, en el versículo 1, ¿no? ¿Cierto? Lo que se enseña, lo que se enseña, se hace. Así le puse como título a esta palabra, ¿ya? Y usted se va a dar cuenta al tiro, ¿ya?, de dónde sale el título, ¿no? Del versículo mismo, ¿ya? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, ¿cierto? Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿ya? De ahí sale el título, ¿ya? Pero antes de referirnos al versículo mismo, vamos a tener algunos antecedentes pendientes, ¿no? Es clarito para poder entonces comprender esto, ¿ya? Lo primero que podemos decir que el libro de los Hechos es un libro especial y único. No hay otro libro como el libro de los Hechos, ¿ya? No hay otro libro. Ese es un libro único, ¿ya? ¿Cierto? No hay otro semejante en la Biblia. Porque ya hay cosas que de la Biblia misma, desde algunas cosas en los Evangelios y otras que son del Antiguo Testamento, ya no se repiten en la conducta o ya no son trascendentes en la conducta del pueblo de Israel, ¿ya? Aunque ellos siguen siendo judíos, aunque siguen circuncidándose, ¿cierto?, al octavo día, siguen manteniendo la ley como, ¿cierto?, como una forma de vida, ¿ya? Muchas cosas que en el Antiguo Testamento Dios gastó siglos, años y también mucha palabra profética sobre el pueblo, ya hoy día ya no es trascendente, ¿ya? Lo más importante dentro de este libro es que Jesús ha venido. ¿Cuántos dicen amén? Ya, en que Jesús ha venido. Entonces encontramos esa importancia de Jesús, ¿cierto?, ya en el libro de los Hechos. Ya no se está tratando tanto de la ley o de las circunstancias que pasaban antiguamente, ya, ni de los sacrificios que se daban, sino que ya la idolatría pasaba a un segundo plano, ya, porque había uno que había venido y que era el que se había anunciado y se había, ¿cierto?, enseñado de antemano. Ese es el que estaba ahora. Por lo tanto, entonces, el libro de Hechos comienza, ¿cierto?, a narrar, y este mismo escritor Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, al igual que el Evangelio de Lucas, ¿cierto?, nos hace mención entonces de las cosas que él empezó a hablar, a enseñar y a hacer. Entonces Jesús mostraba lo que era el Evangelio y luego lo enseñaba. Porque nunca uno puede hacer si no es enseñado. Parece estar al revés, ¿no? Por eso yo puse el título como al revés de lo que está acá bíblicamente. Que primero hay que enseñar para luego hacer. Pero Jesús, ¿qué es lo que dice la Escritura? Hacía primero y luego enseñaba. No es una contradicción, ¿ya? Porque lo que estamos viendo aquí es el hecho de que Él es el creador. Él es Dios mismo. Entonces a la gente le muestra, ¿ya?, ¿cierto?, lo que se puede hacer con lo que Él trae, ¿ya? Y entonces luego le enseña y le dice, ¿ya? Por eso Él luego, ¿cierto?, que hizo muchos milagros, envió a sus discípulos, a los 70,
o 72, según los estudios, ya, ¿cierto? Los envió de 2 en 2. ¿Ya? ¿Y qué decían ellos? Bueno, los demonios se sujetaban, la gente, ¿cierto? Etcétera. Pero eso ya lo había hecho Jesús. Entonces lo que vieron a ver Jesús, luego lo enseñó y entonces luego los discípulos lo hicieron. ¿Me dice amén? Entonces, es importante entonces que veamos a Jesús como el que está, ¿ya? ¿Cierto? El que está. Y entonces Lucas muestra a un Jesús, ¿cierto? Que su muerte en el Calvario, ¿cierto? Beneficia a la gente. Porque eso es lo que deben entender las personas. Yo ayer conversaba con un matrimonio que está viniendo hace poco acá, hace algunos meses. Ellos son de esencia católico y entonces ellos les parecía tan novedoso todo lo que uno le decía y todas las cosas que uno le podía decir. Y era justamente porque ellos no conocían esto, no sabían, ¿me entiende? Entonces cuando usted a alguien le dice, mira, fue necesario que Jesús muriera. Como que alguien es necesario que muera. Tú y yo lo sabemos cuando dicen amén. Porque es así la Escritura. Y nos dice la Escritura, ¿ya? Y entonces, para eso es lo que nosotros tenemos que... Vamos a hacer cosas, vamos a evangelizar, pero porque somos enseñados para que también hablemos de Jesús y digamos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si alguien le dice, pero ¿por qué Jesús tenía que ser muerto? Porque Lucas se mete en todo esto, la muerte, ¿cierto? El sacrificio de Cristo, la muerte y la resurrección. Por lo tanto, entonces, Lucas, cuando empieza a hacer esto y habla de que en el primer tratado, él lo que está haciendo mención es simple y sencillamente refiriéndose a Lucas, al Evangelio de Lucas. Ese es el primer tratado. De eso está hablando. No es que hay un tratado aparte medio camuflado. No. No hay situaciones secretas. No, esto es abierto, está, ¿ya? Entonces, en este primer tratado, este evangelio que escribí, entonces Teófilo lo recibió, ¿ya? ¿Cierto? A quien no se le escribió, sino que se le entregó el primer, ¿cierto? Tratado, a quien se lo hizo. No era para él simplemente, no. Él sabía que podía hacer muchas cosas con él. Eso es lo que usted hace. Eso es lo que te hicieron contigo. Que a ti te entregaron el Evangelio. ¿A cuántos nos entregaron el Evangelio? A todos nosotros. Eso es entregar. Eso es, ¿me entiende? Y hacerlo. Entonces, si yo explico, ¿cierto? Que Jesús era necesario que se muriera para que yo fuese salvo, yo tengo que decirle a la gente y poder hacerlo. Y evidenciarlo de la manera correcta. ¿Ya? La gente no entiende todo esto. ¿Ya? Y uno tiene que buscar palabras muy simples y sencillas para hacerlo. Pero nosotros, como estamos estudiando, nosotros queremos tener más claras las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Hebreo entonces y veamos cuán claro debe ser para nosotros que esto es una realidad, porque esto fortalece nuestra fe. Esto fortalece nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Claro, porque usted no está hablando de alguna cosa que no tiene antecedente. Hay antecedente y antecedente firme. Capítulo 9, versículo 15 dice así. ¿Lo tiene ya? Yo creo que sí. Es rápido para buscar. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, Jesús, ¿ya? Para que interviniendo muerte para perdón de pecado o remisión, ¿no? ¿Cierto? Para la remisión de las transgresiones, todo eso, pecado, ¿ya? Que había bajo el primer pacto, hablando de dos pactos, ¿cierto? El primer pacto era el pacto de la ley. El que pecaba moría. Toda alma cuanto que peca, esa morirá. ¿Me entiendes? Y la ley simplemente hacía ver que el hombre era un pecador. ¿Ya? Por lo tanto, entonces con respecto a ese pacto, había que eliminarlo. ¿Cómo elimino un pacto? ¿Ya? Si el que hizo el pacto está vivo, tengo que matar al que hizo el pacto, al que hizo el testamento. Usted sabe que ninguna cosa funciona si la persona está viva, en un testamento. ¿Ya? Aquí eso es lo que está diciendo, tratando de decir. Sigo leyendo. Entonces, que había, ¿cierto?, bajo el primer pacto. Los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. En ese tiempo, por eso tenemos la galería de la fe, por eso tenemos tanta gente. Ellos creyeron ver. Ellos tenían esperanza bajo una promesa que alguien un día lo iba a hacer salvo. ¿Me dice amén? Entonces, versículo 16. Porque donde hay testamento, eso usted lo entiende. ¿Lo entiende o no? Sí, cuando hay un testamento. Es
es, y eso hay que subrayarlo, es necesario ¿qué? Que intervenga ¿qué? Muerte. ¿Entiendes? Muerte. Entonces, la trascendencia de que Cristo se pusiera en la cruz del Calvario por amor es porque tenía que destruir o eliminar o dejar sin efecto el primer pacto. ¿Para qué? Para que pudiésemos tener la promesa. Ese es el asunto, ¿cierto? Debe estar muerto el testador. ¿Y quién fue ese? Bueno, ¿cierto? Dios lo hizo. Versículo 16 y termina. Porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Me entiendes? Por eso Jesús pudo decir, Simón dijo, Simón, aunque estés muerto, vivirás. ¿Ya? Claro. Porque si uno cree, aunque esté muerto, vive. Porque Él venció lo que separaba los pactos, la muerte. ¿Ya? Y entonces yo recibo, valido eso, el testamento. ¿Ya? Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, ¿usted puede entender cuándo Jesús le reprendió a Pedro? ¿Por qué Jesús le reprendió a Pedro? ¿Que acaso tenía una mala intención Pedro de que Jesús contra él? No. ¿A quién no le dice, oye, cuídate, no quiero que te pase nada malo? ¿Qué le dijo Pedro? Algo así, tal cosa no te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, ¿por qué? Porque mientras el testador vive, el testamento no sirve de nada. No lo puedo recibir. Y el testamento decía que en Cristo estaban las promesas y que Él nos iba a dar vida eterna. Aleluya, mientras Cristo no muriese, nosotros no hubiésemos podido optar por tener la vida eterna. Ay, ¿cuántos dicen amén? Denle un lindo aplauso a aquel que murió para validar el nuevo pacto. Por eso hay un nuevo pacto en su sangre. Referencia, ¿cierto? Refiriéndonos a la muerte. ¿Ya? Por eso dice cuando tomamos Santa Cena. Nosotros lo recordamos todos los meses. Todos los meses estamos recordando esto. Estamos mirando esto. Por eso ninguno debiera negarse. Ni no, pero es que no, este otro mes. No. Que es trascendente saber y entender que tengo que hacerlo. No es que estoy en pecado, ¿cómo lo voy a hacer? Como que se va a salvar si no toma la Santa Cena, como que se va a salvar. Como que nunca se va a arreglar. Hermano, nunca se va a arreglar si usted no pide perdón y se atreve a tomar la Santa Cena porque pidió perdón, porque no quiere seguir más en esa condición. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Entonces, Lucas sabía entonces lo que estaba diciendo muy fuertemente. ¿Ya? ¿Cierto? Y entonces, atraído de esto, ¿ya? ¿Cierto? La vigencia de este nuevo pacto, que la hace en la persona de Jesucristo, que nosotros tenemos los antecedentes bíblicos, gracias al Señor, ¿ya? ¿Cierto? Le ha traído entonces a estos seguidores gozo, alegría. ¿Ya? Sí, ellos no se dieron cuenta, pero estaba allí. Vaya conmigo al libro de Lucas, el último capítulo. ¿Cierto? El último capítulo de Lucas, que es el 24, si usted quiere. El verso 51 para ser más claro. ¿Qué dice estos versos? ¿Ya? Leámoslo del 50, ¿cierto? ¿Ya? Hay una conversación, ¿cierto? ¿Ya? Y el Señor entonces está conversando con ellos y ellos no se habían dado cuenta de algunas cosas. Luego vamos a leer parte de esa conversación. Pero veamos lo que pasa aquí. Dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Jesús bendijo a estos discípulos, a estos que estaban con ellos. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, escuche bien ahora, ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén. ¿Se da cuenta usted? Ya, un hombre, un ser que reconoce a Jesús, que murió por él y que al tercer día resucitó, ¿qué debe hacer? Adorarlo. ¿Y qué más tener? Gozo. ¿Y por qué anda triste usted? ¿Quién se le murió? Entonces, como la esposa de un pastor le dijo, ¿qué?
¿Se murió Dios cuando le vio la cara al esposo? Dios no está muerto. Dios está vivo. ¿Me entiendes? No, es que yo no, es que no, es que... Nosotros andamos tristes por las cosas humanas, pero poco nos gozamos con las cosas divinas. Gózate con lo divino. Y lo humano está sujeto, ¿ya? Y es inferior a lo divino. ¿Cuántos dicen amén? Así que si hay gozo en tu corazón porque Cristo ha resucitado y te ha dado, cierto, la libertad y te ha dado la salvación, yo creo que tienes que sonreír de oreja a oreja, como uno dice, ¿cierto? Y tener gozo en tu corazón, decir, no, soy el hombre más feliz. Por eso yo a ustedes les dije tiempo atrás, dije, ya lo mejor nos sucedió. Ya nos sucedió lo mejor. ¿Cuál es? Ser salvo. Pero hay que andar con cara de salvo. ¿Cuántos dicen amén? Claro, y hay que hablar como salvo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que a veces no hacemos mención de lo que somos, sino que andamos como somos humanamente. ¿Ya? ¿Me dice amén? Bien, ¿cierto? Además, entonces, tenemos estos antecedentes en el libro de Lucas. ¿Cómo entonces le da aquí, ¿no es cierto? Ha provocado en el libro de los Hechos, si usted entra, es una cosa tan extraordinaria. Hay una sensación de plenitud y hay una sensación de gracia. Usted ve los milagros por doquier. Los primeros capítulos están llenos de milagros. Y sigue el Señor, ¿ya? Y el Espíritu Santo cómo se empieza a mover, ¿cierto? Entonces, toda cosa que el Señor Jesús estaba haciendo y enseñando, a través, ¿cierto? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y aquí usted va a ver las dos cosas juntas, unidas. Lo que Jesús hacía bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso estos hombres ya habían sido enseñados. Y tenían entonces la gratitud, tenían gozo, ¿cierto? Habían reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Entonces, ahora, ¿qué tendría que venir para que ellos hiciesen lo que Jesús antes hacía? ¿Usted cree que por qué Juan y Pedro no se sorprendieron cuando el que estaba ahí postrado se levantó? ¿Cuándo uno no se sorprende por algo? Cuando uno está habituado a verlo. ¿Sí o no? Claro, no. Oh, mira lo que... No. No es como nosotros que de repente dicen, pastor estaba orando y resultó. Y uno se sorprende, ¿no? No. Estos muchachos no se sorprendieron. Estos discípulos no se sorprendieron. ¿Pero por qué? Porque fueron testigos ocular de muchos milagros. No lo hicieron ellos. ¿Quién lo hizo? Jesús. Jesús lo hizo. ¿Me entienden? Ellos vieron resucitar. ¿Ya? Por eso Pedro fue a resucitar a Dorcas. Claro. ¿Cómo le decían ellos a Jesús? Rabí, o Raboní, o maestro. Claro. Entonces, ¿qué hace el niño? Dice, si mi papá lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Lo imita. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Claro. Y más aún si el papá se esforzó por enseñarle con toda claridad la situación, ¿cierto? En cual después él se atreve. Y después llega con todo el gozo y la alegría y le dice, papá, ¿qué? ¿Sabes qué? Lo que tú me enseñaste el otro día yo lo hice y me resultó. Bueno, así llegaron los 70 con gran gozo. Y el Señor dijo, espera un poquito. El mejor gozo que tengan es que, ¿ya? No es que se les sujetaron los... No. ¿De qué le estaba hablando? Ya, chiquillo, mire, ustedes pueden hacer tremendos milagros. La gente puede... Mira, ustedes pueden ser tremendamente usados. Ustedes pueden tener esto. Pero lo más importante de todo es la salvación que tienen. Entonces, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo vivir? Me fue mal en la matemática. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Ser salvo? Lo que tienes que hacer es centrarte y ver qué tengo que hacer para ahí, pero no me voy a amargar. Si hay gente que se deprime, y la depresión es justamente la abundancia de la angustia de no poder lograr y de no poder entender las cosas. Pero uno que anda contento, ay, este parece que no le entran balas, dice uno. Este siempre con gozo. Este no sé si anda contando chistes solo. Aleluya. ¿Sabe por qué tengo tanta arruguita aquí ya? Es que me río. Me gozo.
Aleluya, denle un aplauso al Señor. Eso es lo que quiere para ti. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. No es por otra cosa. ¿Ya? Así que mi hermano, por eso digo que este libro es un libro único y en su ejemplo es maravilloso. Es maravilloso. ¿Ya? Y encontramos allí cosas muy importantes, muy necesarias. ¿Ya? ¿Cierto? Bueno, hay algunas afirmaciones que podíamos entender, ¿cierto? Y que podemos decir en esta hora. Este libro concluye, el libro de los Hechos concluye tan abruptamente, como que se cortó algo y como que da la impresión que no termina. ¿Ya? Que uno pudiera creer que a lo mejor Lucas iba a escribir otro libro. Puede ser posible. No fue hecho, por lo tanto, ya eso está descartado. ¿Ya? ¿Cierto? Los que leen un poco más y entienden todo este proceso y averiguan mucho más, dicen que, bueno, que este libro se sigue escribiendo. Porque son los hechos de estos hombres que vivieron bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Porque de verdad, ya no son los hechos de Jesús, son los hechos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo como el protagonista principal, efectivo frente a todo esto. Pero la esencia es el mensaje de salvación. Para que todas estas cosas ocurran, o los milagros ocurrían, para que justamente esta gente pudiese creer en Jesús como el Señor y Salvador. Por eso ese tremendo discurso, si uno pudiera analizar y pudiéramos tener el tiempo de analizar la predicación de Pedro, es fantástica, es maravillosa. ¿Ya? Pero la problemática está en que realmente ellos debían entenderlo y comprender de esa forma. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos aquí, ¿cierto? Lo que tenemos aquí implica, ¿cierto?, que Lucas nunca se olvidó de lo que Jesús vivió. Nunca. Él mantuvo fresco como algo, como un aroma, como algo que estaba siempre pendiente de él. ¿Qué cosa? La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Él nunca perdió eso. Él siempre estuvo muy pendiente de lo que estaba ocurriendo y de lo que el Espíritu Santo, ¿cierto?, le inspiraba a escribir, pero no olvidando, ¿cierto?, a Jesús. A Jesús. ¿Ya? Él nunca olvidó a Jesús. ¿Ya? Y por eso vemos, ¿cierto?, la trascendencia del momento en que el Señor se le aparece a Pedro en Damasco. Perdón, a Pablo en Damasco. ¿Ya? Que se le aparece, que está. Y entonces la experiencia de este hombre es extraordinaria y maravillosa. Ya muchos sabemos de eso. Entonces, frente a esto, ¿ya?, el Señor inspira a Lucas bajo la dirección del Espíritu Santo para que una primera generación, o lo que también llamamos a veces como la primera iglesia o la iglesia primitiva, ¿ya?, surgiera entonces de una forma sobrenatural y maravillosa. ¿Ya? Por eso yo el otro día, hablando de esto también y haciendo mención de esto, parece ser una cosa como que Lucas, ¿cierto?, hace mención del libro del Antiguo Testamento llamado Joel, ¿cierto?, como algo, como un referente, pero de verdad simplemente el Lucas va y toma, inspirado por el Espíritu Santo, eso como algo sobrenatural. Y usted sabe que no todas las cosas que ocurrieron o que dijo Joel allí ocurrió en el momento del día del Pentecostés. No. Si usted hace una comparación de los dos versículos y la va a conocimiento, va a ver que no son los mismos. ¿Ya? Y que los que ocurrieron acá, ¿cierto?, hubo lenguas, hubo repartición de fuego. Allá Joel no nos dice eso. Nos dice lo que le va a pasar a la gente, pero no nos habla de lo sobrenatural que ocurrió ese día. Bueno, pero eso es un ejercicio del Espíritu Santo. Ni está contradiciendo ni está dejando mal a Joel de ninguna manera. No, porque es la inspiración de toda la Biblia. ¿Me dice amén? Bien, entonces, dado que este hombre, y voy ahora al texto, el primer tratado, o Teófilo, ¿cierto?, amado de Dios, ¿cierto?, o aquel, ¿cierto?, amante de Dios, cualquiera de los dos, ¿cierto?, que recibe el Evangelio de Lucas, también parece que va a recibir el libro de los Hechos, porque a él le escribe. ¿Ya? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Ya? Entonces, el hecho propio de Lucas es hablar del Evangelio, es hablar de la buena noticia. Por eso, una persona preparada para hablarle a otro no le puede hablar del Antiguo Testamento ni de los sacrificios allá, tiene que hablarle de la buena noticia. Tiene que hablarle, tenemos que ser en ese sentido claro. ¿Por qué?
Porque la iglesia, ¿cierto?, tuvo su comienzo, y es lo primero que podemos decir, porque aquí hay dos cosas que seguramente nos ayuda a entender. Lo que comenzó a hacer y a enseñar. Dos cosas que nos muestra el Señor, ¿cierto?, a través de la inspiración acá en el libro de los Hechos. Lo primero que podemos decir que la iglesia tuvo su comienzo, porque así lo habla la Escritura, y Mateo es más claro porque usa la palabra eclesía o asamblea, cosa que se daba en el griego porque, ¿cierto?, los senadores, ellos usaban la eclesía, la asamblea. Eso es iglesia, esto es iglesia, asamblea, la reunión de un grupo de personas. ¿Me dice amén? Ya. Entonces, no es la estructura, sino que son las personas. Por eso ya luego el Señor cambia y transforma a nosotros como parte del templo del Espíritu Santo. Y que somos piedras vivas de este edificio que se llama iglesia. ¿Ya? Todo eso tiene una trascendencia en el área de la salvación. Entonces, todo hombre, toda persona que pueda entender esto, ¿cierto?, ejercita que la iglesia comienza con la buena noticia. Y nosotros queremos decirle a la gente que venga a Cristo y que tenga la oportunidad de ser esta iglesia, ¿ya? Esta iglesia que habla la Escritura. ¿Ya? Bien, el grupo entonces ahora de estos que están aquí en el libro de Lucas, ya sufrieron y pasaron algún momento complicado. Pero el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, Él quería darle seguridad. No hay cosa más maravillosa que estar seguro de lo que uno cree. ¿Ya? Como bien lo dijiste tú delante. Yo creo lo que el Señor me dice. Esa seguridad Cristo se encargó de que sus discípulos lo tuvieran. Vaya conmigo nuevamente al mismo capítulo de Lucas 24, ahora en el verso 44. Vamos a leer algunos allí. ¿Ya? Perdón, dije 24, no, dije 25, verso 25, 24, 25. Capítulo 24, versículo 25. Dice, entonces le dijo el Señor hablando. Ya en algunas Biblias están estas palabras en rojo, por lo tanto da a entender que Jesús es el que está hablando. ¿Ya? Dice entonces, y con signo de exclamación, llamándole la atención fuertemente, usando una voz, ¿cierto?, mucho más fuerte para poder llamar la atención. ¡Oh, insensato! ¿Ya? ¿Cierto? De poca inteligencia, que no tienen comprensión. Termina diciendo tonto. Ya, todas esas implicancias tiene la palabra insensatos. Así que no era muy grato lo que le estaba diciendo el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque quería llamarle la atención. Y tardo, ¿cierto?, de corazón. Ya, le estaba diciendo, ustedes no entienden, no comprenden, y yo quiero que ustedes entiendan y que puedan comprender y que dentro de ustedes no haya la tardía para hacer lo que tienen que hacer. Usted sabe, al niño no le puede pedir que haga cosas con respecto a lo que hace el adulto. Usted tiene que esperar el proceso del crecimiento. ¿Me dice amén? Entonces, Jesús no le estaba pidiendo un crecimiento mayor a sus discípulos a esta altura, sino que simplemente lo que le estaba diciendo, ¿cierto?, era que yo ya les enseñé. Ustedes estuvieron conmigo. Yo lo que podría decir hoy día en una forma, ¿cierto?, más contemporánea, hay muchos de aquí que ustedes que llevan 8 años, 10 años, 20 años, 5 años en los caminos del Señor y siguen siendo poco inteligentes, no comprenden, no entienden. Wow. Como Pablo le dice, ¿cierto?, en un momento, algunos de ustedes ya debieran ser maestros, pero tengo que ir igual como los niños. No les puedo dar poroto, hay que darle vianda, que hay que darle leche todavía. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces los pastores tenemos que andar con manos de terciopelo tratando a los hermanos porque los hermanos son tan frágiles. Y llevan años. Entonces si uno le dice y los confronta con la palabra, ¡ay, qué indolente! El pastor no tiene el amor de Cristo. ¿No sabe usted que por el amor de Cristo es el que más dice la verdad? El que más te confronta con tus o con mis cosas que están
mal. ¿Me entiende? El Señor me ama, pero no acaricia mi pecado, ni mi falta, ni mi ignorancia. Usted sabe que ese fue producto de que su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no pudiera seguir a Dios, se descarriara, porque le faltó el conocimiento, el entender las cosas de Dios. Oh insensato, entonces, tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entraran en su gloria? Claro que sí. La respuesta debiera haber sido sí, porque los profetas me lo dijeron, porque yo fui enseñado, y más aún tú muchas veces hablaste de tu muerte. Y ellos sabían que Jesús era el Mesías, porque se les reveló en un momento. Bueno, el Señor preocupado, porque Él ya se iba, Él tenía que ascender, Él tenía que dejar la tierra. Imagínense usted con un grupo, ¿cierto?, de 11 tipos que todavía están en algunos con una gran duda. ¿No? Una gran duda. De que sí, que no, voy a hacer o no. Más encima, las traiciones, los problemas que tuvieron entre sí. ¿Quién iba a ser primero en el reino? Bueno, XXX. Todo ese conflicto humano, ¿cierto?, era muy de entender que había una preocupación en Jesús de que estos hombres, a pesar de estar con Él 3 años, ¿ya?, Él no quería por ningún motivo que tuvieran duda. Entonces le hace estas preguntas. ¿Ya? ¿Y qué hace Jesús? Bueno, como todo padre, repite la enseñanza nuevamente. Cuantas veces sea, lo importante es que el hijo cuando salga de casa, salga bien. Porque el Señor se iba a ir. Ya no iba a ser cosa fácil, no iba a estar ahí para tirarle, oye, no hagáis eso. ¿Cierto? El hijo se te casa, que no haga cosas que vayan a traer problemas, ¿cierto? Bueno, así está. Y entonces el verso 26 dice, y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Dónde yo veo el cumplimiento de esta palabra? ¿Dónde? En el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque Lucas lo dice. ¿Cómo lo dice? ¿Quién empezó a hablar desde el Génesis? ¿Quién empezó a hablar del principio? El que estaba predicando. ¿Quién predicó? ¿Quién fue el primero que predicó en el libro de los Hechos? Pedro fue el primero que empezó. Y ese fue y empezó a predicar. Y dice que le dijo, y hace toda, ¿cierto?, una explicación desde el principio y hasta llegar a este que ustedes crucificaron. Dios lo hizo Cristo y Señor. Entonces, sin duda, nosotros nos podemos dar cuenta que estos hombres estaban decididos. Estaban decididos. No eran hombres dubitativos, no eran personas que decían, no, es que yo soy evangélico, no, es que no me digan nada, porque no, mejor secreto. Porque si me manda un condoro, mejor que nadie sepa que soy evangélico. No, esta gente tenía seguridad. Cuando dicen amén, tenía seguridad de quién eran, ¿ya? De quién eran, y lo hicieron entonces, ¿ya? Así que la torpeza intelectual que tenían, el poco pensamiento, el poco conocimiento, Dios le dijo, bueno, se los voy a repetir de nuevo. Y les voy a hacer ver las cosas que tienen que ver, ¿ya? Entonces este grupo de discípulos ya no era de lo mismo, ya no era de la misma manera. Y entonces podemos volver al versículo ya leído, a los versículos de acá. Note por favor, 44, ahora sí el 44. ¿Ya? Dice, y le dijo, estas son palabras que os hablé, estando aún. Entonces, hermano, ¿cuántas veces usted ha leído un pasaje y lo sigue leyendo y el Señor le sigue hablando? El Señor va a seguir haciendo el mismo trabajo con los discípulos. El mismo trabajo. ¿Cierto? Yo ya estas cosas se las dije, se las enseñé.
cuando estaba con ustedes, ¿ya? Que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley. ¿Por qué? Porque había que validar ese pacto para luego invalidarlo. Por eso el Señor, ¿qué dijo? Yo vine a cumplir la ley. Yo no vine a abrogar la ley. Yo no vine a no dejarla en efecto. Entonces, por eso fue condenatorio, ¿cierto? Porque deseaban la condenación. Cuando a Jesús le decía, pero tus discípulos estaban trabajando el día sábado. Y cuando Jesús hizo un milagro el día sábado, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron, hermano? Le dijeron, pero este es un día de reposo, no hay que hacer nada. ¿Y qué Jesús le dice? Le dice, a ver, vengan para acá. Ustedes me dicen que yo no haga este bien a un ser humano, a una persona que lo necesita. Estoy parafraseando. Y ustedes cuando tienen un animalito que está pronto a caer y que lo pueden perder, ¿qué hacen? No me digan que no lo van a rescatar. Se cerró el punto. Qué tremendo, qué sabiduría, qué magnífica sabiduría, qué maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Claro, mucha gente te acusa, pero tiene que haber sabiduría de Dios en tu vida, en tu mente, en tu ser, para con forma de Dios hablarle a la gente de la manera como el mismo Señor hacía. Nosotros debemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, de Moisés, los profetas y todos los salmos. Bueno, ahí él hace. Por eso dice que había que cumplir la ley y los profetas, ¿no? Conforme a la palabra. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Ven? Acá estaban insensatos, estaban cerrados, poca inteligencia, poca capacidad, tontos, como lo dije, ¿cierto? Que se refiere a esta palabra insensato. Entonces le abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen, ¿qué? La Escritura. Por eso, hermano, nosotros no hablamos para hacer proselitismo. Yo no quiero que usted traiga gente o le predique a alguien y traiga aquí para que la iglesia simplemente numéricamente crezca. No, no. No ese es el fin, no ese es el punto. El punto es que la gente necesita de Jesús. Necesita de Cristo. Eso debo entenderlo, tengo que tenerlo muy claro. Y entonces mi entendimiento frente a lo que Cristo me dice, yo lo hago. Sigo, verso 46. Y les dijo, así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Si usted se fija en Lucas, como da el énfasis a la palabra Cristo, entendiéndose, ¿cierto?, que se hablaba de uno que había sido prometido. En este sentido, ¿cierto?, el ungido. El ungido. La palabra en el griego, Mesías, es ungido. Perdón, Cristo es el ungido. Ya, por lo tanto, tenía que padecer y resucitarse de entre los muertos al tercer día. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando por casa, por Jerusalén. Comenzando en Jerusalén. ¿Ya? ¿Cierto? Y entonces sigue el Señor, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Ya? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, ¿cierto?, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que se haya investido de poder desde lo alto. La última preparación que necesitaban sus discípulos era una preparación sobrenatural, donde no era simplemente el entender las cosas que Cristo había hecho y había enseñado, sino que ahora ellos, siendo partícipes de ese hacer, Por eso, sin duda, cuando la iglesia se multiplicó, ¿ya? ¿Cierto? Se multiplicó de tal magnitud en que todas las manos se hicieron pocas, los apóstoles, ¿cierto?, los discípulos, lo primero que dijeron, no quisieron perder el norte. Porque cuando uno pierde el norte y hace muchas cosas, no permite que Dios haga lo que tiene que hacer con uno. ¿Me dice amén? Se lo explico así. Los discípulos dijeron, no, ustedes busquen de entre ustedes hombres de buen testimonio, ¿ya?, para que sirvan a las mesas. Pero nosotros, ¿qué van a hacer? ¿Qué iban a hacer ellos? Nosotros vamos a dedicarnos a dos cosas.
que son tremendamente importantes, porque no queremos ser nuevamente insensatos, no queremos no tener el entendimiento, no queremos caer, ¿cierto?, en que nos dé miedo. No, vamos a dedicarnos a la oración y a la palabra. A la oración y a la palabra. Cuando uno se dedica a eso, frente a lo que Dios le ha determinado, las cosas van a cambiar. Todo va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, ya esto estaba en virtud de estos hombres, de que Dios hiciese entonces las cosas diferentes, distintas. ¿Ya? Así que la palabra, dentro de lo que Lucas quería decir, esto era algo necesario. ¿Ya? Y simplemente porque le dijo el tratado, ese tratado que te di, ¿te recuerdas? Bueno, ahí te hablé de estas cosas. Y entonces nosotros vamos al tratado, ¿cierto? A Lucas, al Evangelio, y empezamos a buscar todos estos antecedentes y que nos dan entonces para hablar mucho tiempo, ¿ya? Para hablar mucho tiempo, pero el cual nosotros no tenemos en esta hora, demasiado, ¿ya? Entonces, en las palabras ya era, ¿cierto? De ahí sale, por eso la iglesia se constituye bajo, ¿cierto?, la acción de la salvación. Y lo que ellos tenían que hablar era justamente el mensaje del arrepentimiento, el perdón de los pecados. Ya a Jesús no le importó la idolatría, ya a Jesús no era su tema mayormente. El tema era un reino. El tema de él era exponer un reino, traer, ¿cierto?, una nueva evidencia, saber que las cosas iban a ser diferentes y que todo eso podía ser cambiado en ellos. Entonces, de esa forma, las cosas cambiaron, ¿ya? Las cosas cambiaron y pudieron ser entonces una realidad en ellos, ¿ya? Y confirma entonces de esta manera. Por eso es muy fuerte lo que nos dijo Hebreo hace un momento atrás cuando lo leímos, ¿ya? Que la muerte traía entonces de una forma maravillosa. Y el mismo Hebreo dice, sin remisión, ¿cierto? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Que sin muerte no hay perdón. No hay perdón. Y eso entonces es maravilloso para nosotros. Por eso uno cuando confiesa a Jesús tiene que confesarlo conforme a lo que Romanos nos dice, ¿ya? Confesar que Jesucristo murió, pero también resucitó, ¿ya? Y lo confieso con mi boca y lo creo dentro de mí. Y entonces paso a ser esa nueva criatura. Esa gente que va a cambiar. Por eso el orden es correcto. Jesús es el Señor. No simplemente lo que significa Jesús, que es Salvador. No, Jesús es el Señor. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Cuando uno no cree que Jesús es el Señor, entonces uno toma a Jesús simplemente como el Salvador, como que alguien te hizo un bien. No, Él es Señor. Él es Señor. Por eso muchas veces doctrinalmente, o a veces más que doctrinal, en forma de corporación, ¿cierto? Hay liderazgos que son fuertes con los hermanos. Y se imponen sobre los hermanos. Porque el hermano no ha entendido de otra manera que Jesús es el Señor. Entonces, cuando uno es como el que está hablando, yo no soy uno que legisla de esa forma, ¿ya? ¿Cierto? Yo trato de que la gente entienda y que ellos entiendan en sí mismos su deber. Su deber. Tienen derecho, tenemos derecho a todas las promesas, pero también tenemos deberes. Si no logra entender el deber y quiere solamente el derecho, es un asunto y un problema que va a tener con Jesús. Y que a veces no lo alcanzamos a calcular. No tenemos la medida porque simplemente nos quedamos sin hacer lo que tenemos que hacer. Y esa es la problemática, ¿ya? Y eso es lo que no quería Jesús con sus discípulos. Por eso les menciona a Lucas y dice, no hagan eso. Hablen de mí y hablen del arrepentimiento, ¿ya? Y usa nuevamente el mismo vocablo, ¿cierto? En el griego, en la constitución del cambio de la mente de las personas. Porque lo único que te puede cambiar la mente es que tengas un entendimiento diferente. ¿Y cómo tener un entendimiento diferente? Con palabras, con una enseñanza diferente. Es la única forma. Es la única manera. Si no, vamos a caer, ¿cierto?, en lo que podríamos llamar vicio de cualquier tipo. Aún hasta a veces intelectual. Y no va a haber perdón de pecado, ni va a haber salvación. Entonces, hermanos amados, es muy tremenda la responsabilidad que tenemos. Si usted está seguro de su salvación, usted no puede dejar de hablar de eso a otros.
No podemos callar a otros. La problemática de la iglesia hoy día aquí en Chile es que simplemente se hace una acción de evangelizar cuando yo voy a un punto de predicación o cuando salgo a hacer una campaña evangelística o cuando voy a predicar a una plaza, cosas por el estilo. Pero eso no sale aquí en la Escritura. Muéstrame dónde yo tengo que ir a una plaza para predicar. Muéstrame dónde yo tengo que tener un punto de predicación. No digo que eso es malo, no digo que no se haga. No. Voy al fondo del asunto. En que nosotros hemos dejado de predicar. En que nosotros hemos dejado de decirle a la gente lo que la gente necesita escuchar. Y no simplemente allí, porque a veces ni nos escuchan. Pero tienes un compañero de trabajo que está 8 horas ligado contigo. Le guste o no le guste, va a tener que estar al lado tuyo. Y tienes otras oportunidades que el mismo Dios desarrolla y te permite durante el tiempo. ¿Me entiendes? Yo creo que Dios no nos quiere azotar para que salgamos a predicar. Serán fuertes que me sientan que no lo hago lo que tengo que hacer, pero no es una cuestión que no. Debo hacerlo. ¿O no? Debo hacerlo. El Señor esto hacía. Él hacía y enseñaba. ¿Ya? Segundo y último, y termino. Suba a los chicos de la música. Lo segundo que nos muestra esto es en la obra de Jesús que terminó, ¿cierto? Ascendiendo, por cierto, como ya se ha notado. Pero en este libro, hermano, vamos a encontrar, ¿dónde está? Se me fue. Acá está, 1, ¿ya? Si Él hizo, Él enseñó, ¿ya? ¿Cierto? Y empieza entonces a hacer. Jesús enseña y hace. Pero lo más maravilloso que usted va a encontrar en el libro de los Hechos es cómo el Señor desarrolla, ¿cierto?, la acción del Espíritu Santo. El hacer del Espíritu Santo. ¿Ya? El hacer de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Ya? Esa presencia. ¿Ya? La iglesia hoy día nosotros, ¿cierto?, debemos hacer lo que Jesús hizo. Y nosotros tenemos que enseñar lo que Jesús enseñó. Y no tenemos ni para qué preocuparnos de hacer otra cosa más. Todo está en la Escritura. El tema que usted quiera. Podemos leer libros, escuchar predicaciones, etc. Como bien dijo alguien por aquí predicando, dijo, si me regalan un libro, que sea de Cristo. Si no, no me den ninguna cuestión. Porque no lo voy a leer. Porque sabe que lo que de Cristo viene nos va a bendecir. ¿Ya? Entonces, la iglesia de Quilcura, la congregación local, esta congregación, debemos hacer lo que Jesús hizo y enseñar lo que Jesús enseñó. Y no tenemos nada que decir no puedo. Porque si el Señor nos enseña, podemos hacer. Y si el Señor hizo, yo puedo imitar a mi maestro. Él me dijo así, yo lo haré así. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi propósito de Dios es que yo me multiplique. Y Él me entrega una herramienta o las herramientas de multiplicación, ¿cierto? Basado en lo que es la Escritura. Si la gente no cree, aún Jesús dijo, si ustedes no creen, yo no los condeno. Yo no condeno a nadie. Nunca usted mande a alguien al infierno. A lo mejor ya está allá. ¿Para qué lo va a mandar? Usted trate de sacarlo de allí. Tratemos de sacar a la gente del infierno. ¿Y cómo la sacamos? Haciéndole creer la palabra. Porque si ellos creen en la palabra, esa palabra los traerá a Jesús. ¿Ya? Porque no hay otra cosa que pueda traer a un hombre a Jesús, sino es la propia palabra de Él. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia, ¿cierto? ¿Ya? Te voy a contar algo nuevo, te voy a contar algo maravilloso. Dios te ama. Dios te ama. ¿Ya? Y lo segundo que usted le puede decir, bueno, Dios tiene un plan maravilloso para ti. ¿Ya? Lo tercero que tengo que decirte es que tienes que arrepentirte de tus pecados. Y lo cuarto y por último, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador y Él entrará a tu vida. ¿Cuánto se demoró? 3 segundos. 10 segundos, no sé cuánto me demoré. Nada.
Pero ese es el todo del Evangelio. Ese es el todo de Cristo. Yo no sé cuántos están contentos porque son salvos. No sé cuántos van a salir con alegría esta tarde o noche. No porque Dios me respondió, no, que soy salvo. Y por causa de que soy salvo, todo lo que le pido a mi Padre, Él me lo dará. ¿Cuántos dicen amén? Porque me dio el máximo de la promesa. ¿Cuál es el máximo de la promesa? Ese sí. Ese sí. ¿Quién es el sí? ¿O quién es el amén? Cristo. Cristo es el sí. Cristo es el amén del Dios del cielo. Ay, no sé cuántos están contentos en esta hora. Así que esta misma alegría nos va a dar para hablarle a los demás con el mismo gozo, con la misma alegría. Con eso, pónganse en pie. Cantamos al Señor y terminamos. Vamos. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Debemos mover. Sí, Señor, así es. Aquí está. Gracias, Jesús. Obrando en mí. Te adoraré. Aquí estás. Debemos mover. Aleluya. Te adoro. Aquí estás. Sí, Señor. Obrando en mí. Mi ser. Aleluya. Te adoraré. Te adoro. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Gracias, Jesús. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Aleluya. Te adoraré, te adoraré, te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 Aleluya. así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Obra en los corazones nuestros, Señor. Siempre estás obrando. Obra en nuestra vida para hablar de ti. Siempre estás obrando.
Señor, obra para que podamos ser capaces, tengamos el valor de hablarle a otros. Oh Dios, sí Señor, gracias Jesús. Siempre estás Gracias Dios. sobrando, aunque Que no no pueda pueda ver, ver. estás sobrando. Oh Dios, sí Aunque Señor. no pueda ver, estás sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sí, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Padre, gracias te damos por lo que tú eres. Y estamos seguros que no tienes, Señor, cambio alguno. La sombra puede variar, pero tú no varías, Señor. Tú eres mucho más poderoso que una sombra. Por lo tanto, Dios, gracias. No tienes cambio, eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El que deseó que Jerusalén fuese para ti, que mucha gente entregara su vida, es el mismo deseo que tienes hoy. Que mucha gente conozca y te reconozca como el Señor y Salvador de ellos. Padre, gracias porque lo hemos hecho nosotros, pero ahora también motívanos, estimúlanos, Señor. Donde estemos, lo que suceda, Señor, sea hablar de ti. Gracias por aquellos que aún estando en un hospital, por circunstancias que no son muy favorables, hablan de ti, Señor. Y la gente escucha porque tiene necesidad. No de una sociedad, Señor, corrupta, sino de un Dios vivo, de un Dios eterno que puede transformar su vida. Como lo hiciste con nosotros, lo harás con otros también. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga y que la gracia del Eterno sea sobre ti. Padre, muchas gracias en todo y por todo. A ti sea toda la gloria, Señor, y tu bendición sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor, gracias. Aleluya. Así es Él. Gracias, Jesús. Aleluya. Saluda a tu hermano, a tu hermana, despídete ahí. Dale una hermosa bendición, ¿no? Eso es.